con lister y campesino, con galán y con modesto. No hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de Maíz Rojo. En esta ocasión yo solamente seré moderador y mi compañero Memo pasará a dar una exposición sobre la Revolución Cubana en el contexto del 1 de enero, que ya se viene en estos días. Al mismo tiempo, un pequeño anuncio, también vamos a hacer un programa especial sobre el EZLN desde su formación en los años 60, finales de los años 60 y hasta el año 1994-95, donde se da el encuentro violento entre el ejército mexicano y las fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero por el momento nos concentraremos en esta exposición que dará el compañero Memo, que ya es un trabajo que, un tema más bien que viene estudiando desde hace ya varios años, ¿no? Entonces pasaré a compartir la pantalla para que se vea su exposición. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Le agradezco al compañero Alan. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Revolución Cubana, algo que ya les estaba comentando Alan. Y pues el motivo es, también ya lo había comentado Alan, es concreto, es porque el 1 de enero del año 59, pues, por decirlo así, triunfa la revolución en la isla de Cuba, ¿no? En este sentido, para ser concretos, quisiera explicar una cuestión fundamental en torno a esta exposición. Aparentemente pareciese que dentro del proceso histórico cubano se desarrollan múltiples acontecimientos, ¿no?, que desencadenan a otros, y podemos decir en este sentido que la historia de Cuba con respecto a su independencia y su revolución siguen una misma línea. No es que se den por separado la independencia de la revolución, sino que más bien es un mismo proceso en distintas temporalidades, ¿no? Y es una cuestión que, a diferencia de el contexto general en Latinoamérica, pues marca un hito, ¿no?, en la historia, valga la expresión, la historia de Latinoamérica, por el simple hecho de que la mayoría de las independencias que se desarrollan en el continente van desencadenando ciertas cuestiones, y podemos decir que las revoluciones que se gestan en algunas de estas partes son muy apartadas del proceso histórico independentista, ¿no? Es el caso, por ejemplo, nada más de México, ¿no? Por solo poner un ejemplo, en donde por un lado tenemos la historia de la independencia y por otro lado tenemos la historia de la revolución. Son dos procesos distintos, ¿no? El caso de la Revolución Cubana no es así. El caso de la Revolución Cubana es un mismo proceso con distintas etapas que alcanza su periodo de apogeo, por decirlo así, en el año 53, y en el 59 logra no solamente una revolución que pondrá fin a una dictadura, sino también conseguirá su independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues sin más, vamos a arrancar tratando de entender el proceso previo a la revolución del 53, y esto nos va a llevar a la última etapa de colonialismo español en la isla, ¿no? Como podemos apreciar en el PowerPoint, pues bueno, hay un neocolonialismo norteamericano, pero previo a esto hay que entender ciertos factores económicos de cuando Cuba era una colonia española, ¿no? Hay que destacar en primer punto que Cuba fue de los últimos países o de los últimos
lugares en Latinoamérica que se independizó, ¿no? En este sentido, y siguiendo esta cuestión, Haití fue de los primeros países o de los primeros estados, las primeras regiones que se independizan, ¿no? Cuba, como sabemos, tiene una marcada línea económica en cuanto al usufructo, a la explotación de la caña de azúcar, ¿no? En este sentido, habría que destacar que Cuba, hasta antes de la independencia de Haití, no figuraba como productor de azúcar. Quien tenía de alguna forma el monopolio del azúcar era precisamente Haití, o más bien esta colonia francesa, y pues la explotación del azúcar se llevaba a cabo en esta región, producto de una cuestión geográfica, climatológica, ¿no? Que podía dar las condiciones para el cultivo del azúcar. Esto va a cambiar con la independencia de Haití, puesto que va a generar una desestabilización económica, y los capitales que se invirtieron precisamente en esta región se mueven a Cuba. ¿Por qué se mueven a Cuba? La cuestión es, si bien no sencilla, pero es fácil de entender, ¿no? Las mismas condiciones geográficas, climatológicas, fue lo que orillaron a movilizar estos capitales a Cuba, ¿no? Entonces, a partir de este momento, y producto de la independencia de Haití, Cuba se convierte en la región que va a producir la caña de azúcar, ¿no? Una región que está controlada por la isla de, perdón, que está controlada por la colonia española, ¿no? El modo de producción que se encuentra para el momento en la colonia, en esta última colonia de España en América, es el esclavismo, ¿no? Y por tanto, podemos ver que en esta cuestión se necesitó, para desarrollar el cultivo del azúcar, una mano de obra tremenda, ¿no? Una cuestión que incluso en la tabla que se ve en el PowerPoint veremos es paulatina, ¿no? Si bien en un primer momento en Cuba, de 1796 a 1800, el número de esclavos por año es 3,700, conforme pasan los años, ¿no? Y conforme se necesita aún más la demanda de los capitales, pues anualmente veremos cómo se va aumentando la importación de esclavos negros para el aumento también de la producción de la caña de azúcar. Les comentaba que de 1796 a 1800 que se va a dar una importación de cerca de 3,000 esclavos con el pasar de los años. Por ejemplo, en 1805 va a llegar a 7,000, y de 1816 a 1820, pues la demanda se ve notoria, ¿no? 17,000 esclavos por año entran a la isla de Cuba, precisamente porque, como les comento, era imperante aumentar la producción de la caña de azúcar, ¿no? Esto va a generar una contradicción. En términos contextuales, a nivel internacional, se estaban desarrollando ya el modo de producción capitalista, ¿no? En lugares como en Europa, concretamente en Inglaterra, pues llevaban ya un marcado proceso acelerado del modo de producción, ¿no? Y en el caso de la colonia española seguía utilizando recursos del modo de producción esclavista, ¿no? Y esta contradicción se va a notar con el pasar de las décadas. Una cuestión que debemos recalcar es que, si bien Cuba es el último de las regiones en América en cuanto a independizarse, se habla, lo cierto es que es la primera región que logra desarrollar, se logra desarrollar económicamente, ¿no? Con base en dos cuestiones. Primero, el hecho que acabo de comentarles, la independencia de Haití, lo que provocó la movilización de capitales, y en segundo lugar, la inversión de capitales norteamericanos en la isla, ¿no? Esto podemos ir viéndolo, yo creo que en 1818, ¿no? Que es la fecha concreta en la que se empiezan a dar la inversión de capitales norteamericanos en la isla, con, digámoslo así,
el pretexto de fomentar en los hacendados españoles esta cuestión del crédito, ¿no? Y aumentar el número de esclavos para la producción. Entonces, en 1818 se da esta primera inversión de capitales norteamericanos en Cuba, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente imagen. Ok. Bueno, como les decía, mientras en el caso de Latinoamérica se van desarrollando pues las independencias, ¿no? En el caso de México en 1810, en el caso de otras repúblicas latinoamericanas que en un futuro van a concretar sus independencias, Cuba se va poniendo a la cabeza de todas estas en cuanto a un desarrollo económico, ¿no? Para 1827 veremos que Cuba ya como región está teniendo una producción tecnificada, ¿no? Ya comienzan a importarse maquinaria para la caña de azúcar, ¿no? Comienzan también a desarrollarse y la infraestructura en Cuba, ¿no? En cuanto a los ferrocarriles y los puertos para la movilidad de la producción de la caña de azúcar, ¿no? Para 1841 podríamos comentar que a su vez que se va importando esta maquinaria, que se van desarrollando los puertos y los ferrocarriles, se va tecnificando la industria, aumenta el número de esclavos, ¿no? Y en esta fecha habían cerca ya de 436.500 esclavos, ¿no? Lo que provoca esta contradicción. La productividad se ve acelerada gracias a las máquinas, a la maquinaria importada directamente de los Estados Unidos, y ahora lo que sobran son manos, ¿no? Entonces, esto va a provocar una base de desempleo, ¿no? En la isla de Cuba. Los esclavos no es que queden relegados, se siguen utilizando para distintas cuestiones, inclusive en la producción, pero con el pasar de las décadas va a ser menos utilizada la mano de obra esclava, ¿no? Durante este proceso, como ya hemos visto, pues en esto que les estoy comentando, Cuba, pues si bien se vuelve un país de vanguardia económica, va atrasándose en cuanto a su propia independencia, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente. Ok, bueno. Para 1868-1895 se desarrolla el proceso independentista, el primer proceso independentista en Cuba, ¿no? Este proceso independentista va a incrementar las contradicciones que ya les he comentado con respecto a los modos de producción, ¿no? También va a generar una estructura social que pues va a tener confrontaciones, ¿no? Se va a generar esta lucha de clases. También podemos apreciar que en el proceso que corre de principios del siglo XIX, pues económicamente hablando, ya se habían desarrollado, ¿no? Como región, y se produce una lucha de clases porque al final de cuentas, dentro de la isla, los trabajadores cubanos, antes de ser obreros, fueron esclavos, ¿no? Pero van desarrollando una conciencia, ¿no? Esta conciencia se va a ver impresa precisamente en su estructura social, ¿no? Esto va a generar, esta forma de producir va a generar una burguesía que va a estar conformada por magnates del azúcar, ¿no? Ejecutivos norteamericanos, en su mayoría, industriales, manufactureros, corredores de bienes y raíces, compradores, almacenistas, banqueros, importadores, dentro de la isla, ¿no? En su mayoría son norteamericanos. Otra parte de la burguesía va a generar burócratas civiles, industriales cubanos también, ganaderos, militares de alto rango, hacendados, productores o no de azúcar. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos dividir en dos sentidos a la burguesía norteamericana que se había asentado ya en la isla y una burguesía
que se va a alimentar precisamente de las inversiones capitalistas, una burguesía cubana, ¿no? Como tal, vemos que no hay una burguesía nacional en concreto, sino una burguesía diversa, ¿no? En donde está compuesta tanto por cubanos como por norteamericanos, ¿no? Y bueno, esto va a crear una cierta condición para que la propia burguesía cubana fuese incapaz de desarrollar una independencia económica y política, puesto que vivían de los capitales norteamericanos invertidos en la isla, ¿no? En segundo lugar tenemos una pequeña burguesía, ¿no? En donde podemos notar que la mayoría de sus ingresos económicos pues están sustentados, si bien en la industria, pero también son diversos, ¿no? Entre ellos podemos encontrar a propietarios de bienes de consumo, burócratas, comerciantes, profesionistas, algunos soldados y pequeños hacendados, ¿no? Que van a pues vivir, ¿no? De los capitales también norteamericanos, pero en menor medida aprovechando precisamente estos capitales. Y por último encontramos pues un proletariado, ¿no? Que se dividía en dos sectores, ¿no? Uno que es urbano, ¿no? Y que está principalmente constituidos por trabajadores, obreros, ¿no? Que participaban de la sociedad de consumo. Y por el otro lado tenemos pues también ciertos esclavos, ciertos trabajadores del campo, agrarios que no necesariamente son esclavos, obreros de la construcción, obreros de etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, este modo de producción o estos modos de producción, tanto el esclavista como el capitalista que se van encontrando en la isla de Cuba, van a generar una estructura de clases sociales compleja, ¿no? En este sentido, y hablando un poquito de la lucha independentista del año 68, pues uno de estos pequeños hacendados es Carlos Manuel de Céspedes, ¿no? Que es un español, o más bien un español nacido en la isla de Cuba, que en 1868 va a dar, en octubre de 1868 va a dar lo que se conoce como el Grito de Yara, ¿no? Que es la primera proclama independentista de la isla para poder de alguna forma liberarse tanto sacudirse de la colonia española, como poder desarrollarse ellos como con ciertas libertades económicas, ¿no? Porque también en ese sentido podemos decir que muchos de estas clases medias estaban atadas a ciertos dictámenes de la colonia, ¿no? La independencia de Cuba en este primer momento es un tanto complicada, ¿no? Porque surgen diversos factores que hacen que se desintegren o se diversifique la lucha, ¿no? Entre ellos, principalmente, creo que el más claro es los distintos intereses que representaban cada uno de los líderes independentistas, ¿no? Carlos Manuel de Céspedes representaba a una cierta clase, quería ciertas libertades económicas y que seguían en contradicción o que encontraban contradicciones precisamente con el modo de producción de la colonia española, y no representaba, como les comento, a todos los intereses en general de las distintas clases que se habían desarrollado dentro de la isla, ¿no? Es decir, esclavos, trabajadores, libres, etcétera, etcétera, etcétera. Habrán más independentistas como Máximo Gómez, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo, que también estarán dentro de la lucha independentista y que también representarán a diversos sectores de las distintas clases sociales en Cuba, ¿no? Entonces, uno de los factores para que pudiésemos explicar la fractura de la lucha independentista en Cuba es precisamente esta cuestión, ¿no? El hecho de haber representado a distintas clases sociales, ¿no? Otra cuestión que también, o otro factor que también es importante para entender la lucha, la fragmentación de la lucha independentista en Cuba es el apoyo de los Estados Unidos a España, ¿no? La intervención americana va a ser sumamente importante, brindándole a España armamento y capitales para que puedan combatir a los independentistas, ¿no? Y esto es, de alguna manera,
posible gracias a que los norteamericanos ya para este momento, como hemos estado viendo, han invertido capitales dentro de la isla de Cuba. Entonces, estos son como los dos factores fundamentales, ¿no?, que podrían concretar, o más bien podríamos concluir que fueron los que terminaron en el Pacto de Sanjón de 1878, en el cual, pues, la mayoría de los independentistas de alguna manera se dividen, inconformes, regresan a sus trincheras y pues se logra firmar este tratado, este pacto, ¿no?, con algunas garantías para los independentistas, pero que no van a dejar satisfecho al grueso de la población, ¿no? Antonio Maceo, Carlos Manuel de Céspedes, por su parte, se exilia y posteriormente muere, pues, dejando inconclusa la obra de la independencia, ¿no? Posteriormente habrá un proceso de reorganización de la lucha independentista que corre de 1878 a 1895, en donde todas estas fuerzas que quedaron insatisfechas del proceso independentista, pues se vuelven a reorganizar y se dan ciertas escaramuzas, ¿no? Se da lo que se conoce como la guerra chiquita, le dicen los cubanos, ¿no? Estas pequeñas escaramuzas que van a poner en jaque al gobierno español, pero no lo van a derrocar, ¿no? En este sentido, la siguiente etapa de la lucha independentista nos lleva a 1895, ¿no? En 1895, ya concretada esta organización, surge el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, y con antiguos generales mambises de la guerra independentista, de la primera etapa de la guerra independentista, ¿no?, como Antonio Maceo, Máximo Gómez, Calixto García, ¿no?, comandados o dirigidos por José Martí, ¿no? La dirigencia de José Martí en esta segunda etapa de la lucha independentista es sumamente importante, porque Martí se nutrirá de todo el bagaje cultural al recorrer parte de Europa y América, y formará este partido con un objetivo en particular. Él se había dado cuenta que precisamente dentro de la lucha independentista, en la primera etapa de la lucha independentista, como les decía, la representación de distintos sectores de clases sociales estaba diversificado, disperso sería la palabra correcta, ¿no? Y la idea de haber formado el Partido Revolucionario Cubano es centralizar la dirección político-militar de la independencia. Ese es el objetivo principal de José Martí, ¿no?, en el aspecto político. En el aspecto militar, José Martí dividirá la isla en dos lugares, ¿no?, Oriente y Occidente. La guerra concretamente va a iniciar en Oriente, y esto vamos a ver que es un factor constante incluso dentro de la revolución del año 53 al 59, porque precisamente en términos económicos la isla se desarrolló se desarrolló económicamente más en el lado occidental, es decir, en La Habana, con respecto al Oriente, en Santiago, ¿no? Entonces podemos decir que dentro de la isla se encontraba esta polaridad, ¿no?, polaridad económica que era notable. La Habana tenía barrios que pertenecían a las clases altas. En La Habana se había gestado toda una serie de desarrollo industrial, mientras que Santiago había quedado tanto rezagada. Entonces, la idea de dividir en dos la isla para Martí significaba comenzar un trabajo en el Oriente que fuese poco a poco arrastrando a los diversos sectores de la sociedad, principalmente a las clases trabajadoras, a la lucha independentista, ¿no? No obstante, se va a ver frustrada nuevamente la independencia de Cuba con la muerte de Martí y posteriormente con la muerte de Antonio Maceo, ¿no? Los factores de esta frustración independentista lo podemos ver muy marcado, muy ligado a un factor en concreto. Hay muchos, pero este es el principal, ¿no?, la intervención norteamericana nuevamente, ¿no? Aquí la justificación para intervenir en Cuba, pues es clara, ¿no? Ya los factores
ya las inversiones económicas estaban muy desarrolladas dentro de la isla y no podían darse el lujo de perder precisamente estas inversiones, ¿no? Por lo tanto, se inventan un pretexto. Este pretexto va a ser la voladura del Maine, USS Maine, que es un astillero militar, y este pretexto va a desencadenar la intervención militar de los Estados Unidos sobre pretexto de la explotación de este astillero militar y con esto sacar de la jugada a Cuba y apropiarse de Cuba precisamente y volverla una neocolonia. España queda relegada. En 1898 se firman los tratados de París y en donde España cede precisamente Estados Unidos, entre otras islas, principalmente Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Este tratado de París va a ser de alguna manera el detonante para que ahora los Estados Unidos gobiernen Cuba, ¿no? En 1901, ya con la intervención norteamericana y con esta intervención y esta independencia frustrada, se desarrolla la Constitución de Cuba, ¿no? Una constitución que va a estar amañada por dos cuestiones. Primero, la enmienda Platt en 1901, que establecerá el principio de intervención en los asuntos de la isla y fijar bases militares dentro del territorio cubano, ¿no? En este sentido, bueno, va a ser de suma importancia Guantánamo, ¿no? La bahía de Guantánamo, donde se va a instalar el ejército de los Estados Unidos. Y en 1902 se da el Tratado de Reciprocidad, que favorece a los aranceles norteamericanos, ¿no? Esto permitió el control del mercado interno en cuanto a la producción de azúcar y otras cuestiones, ¿no? Y bueno, también en cuanto a la fabricación de muchos productos para cubrir las necesidades de la isla. Entonces, en este sentido, pues como hemos estado observando, aparte de las cuestiones subjetivas como el hecho de que los Estados Unidos intervengan y frustren la primera etapa de la intervención y posteriormente la segunda etapa de la intervención, pues también nos queda claro que las cuestiones económicas son la base sobre la que se dan estas frustraciones independentistas, ¿no? Los Estados Unidos no van a permitir que en Cuba se geste una república que estuviese lejos de la autonomía para dirigir sus propias líneas económicas, ¿no? Sus propias riendas, incluso políticas. Entonces, pues bueno, cabe destacar también que el primer presidente que toma posesión de la República de Cuba va a ser Tomás Estrada Palma. Tomás Estrada Palma va a ser alguien también clave tras la muerte de José Martí. Sin embargo, pues no tendrá la misma entereza que el mártir cubano. Y pues al final de cuentas, en un acuerdo, terminan cediéndole la presidencia a Tomás Estrada Palma en señal para tratar de apaciguar un poco la movilidad social, ¿no? Los movimientos sociales dentro de la isla, ¿no? No sé si podemos pasar al siguiente. Ok, bueno. En este sentido, hablando un poco ya posterior a la independencia, podemos notar un desarrollo económico en la segunda mitad del siglo XIX, que va a estar alimentada, como ya les he dicho, por los capitales norteamericanos, ¿no? Y en este sentido podemos encontrar que la principal intervención económica, la primera inversión económica que va a tener los Estados Unidos en Cuba se va a concentrar principalmente en la caña de azúcar. Sin embargo, también se va a poder ver reflejada en la producción del tabaco, ¿no? Recordemos que ya los Estados Unidos para este momento se estaban constituyendo como una fuerza imperialista, ¿no? Y trata de ganar todos los espacios posibles con respecto al crecimiento de su economía, y el tabaco, que es uno de los productos que se fueron desarrollando durante la primera mitad del siglo XIX en Cuba, ya para este momento se vuelve un monopolio, ¿no? Y en este monopolio, Cuba cuadra perfectamente por
sus condiciones, como ya les he dicho, climatológicas y geográficas, ¿no? Entonces, a la sombra de la caña de azúcar o de la producción de caña de azúcar, que es el producto clave, ¿no? Podemos encontrar también el desarrollo de la industria tabacalera, ¿no? Para esta segunda mitad ya podemos encontrar, o podemos decir que hay un 62% de la producción azucarera que era manejada por los Estados Unidos, ¿no? En esta misma línea podemos notar que pues Cuba también ya depende directamente de un 85% de sus exportaciones de caña de azúcar, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? La zafra para 1895 alcanza el millón de toneladas y bueno, Estados Unidos en este momento ya ha invertido 50 millones de dólares en la producción, ¿no? Por eso es de suma importancia, repito, que los Estados Unidos intervengan en la colonia, en lo que era la colonia española, ¿no? De la isla de Cuba, porque ya los capitales que había invertido eran mayores, ¿no? Era mucho dinero el que estaba en juego y por lo tanto en la primera etapa y en la segunda etapa los Estados Unidos intervienen, ¿no? En la lucha independentista, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente imagen. Bien, bueno, ahora ya en el siglo XX, el desarrollo económico en estas dos primeras décadas va a ser fructífero, ya con los Estados Unidos al mando de la isla, por decirlo así, va a generar un aumento sustancial de la producción azucarera, ¿no? Y con esto también se van a generar los procesos migratorios, o procesos migratorios que son sumamente importantes para el desarrollo de la producción. Recordemos una cuestión que es de importancia. Los Estados Unidos décadas atrás habían abolido la esclavitud, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, lo que necesitan son trabajadores libres. Y estos trabajadores libres va a ser necesario que vengan tecnificados. Por lo tanto, se da una migración tanto de norteamericanos como de españoles, ¿no? Que ven en la isla ya como un estado independiente, pues una fuente de riqueza, ¿no? Para la inversión, ¿no? También van a llegar, migraciones de otros lugares o de otras regiones de Latinoamérica, como en el caso de Haití, ¿no? Muchos haitianos parten de su lugar de origen para trabajar o ir a trabajar, perdón, a la isla de Cuba, ¿no? Como podemos ver en la imagen, tenemos cerca de 1.825.000 migrantes que llegaron principalmente de Europa, ¿no? Españoles y las Antillas, ¿no? Filipinas y, perdón, también de Haití. El capital invertido en Cuba para el momento son 220.000 millones en 1913, ¿no? Y para 1929 el capital ya supera los 1.515 millones de dólares, ¿no? El aumento de las inversiones americanas es del 536%, ¿no? Y bueno, se eleva el costo también de la producción, se eleva el costo del azúcar, ¿no? Por libra, que pasa de 20 a 22 centavos, ¿no? Y esto en buena medida podemos explicarlo a que ya una vez Cuba siendo parte de la colonia, como colonia de los Estados Unidos, le toca vivir el proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De 1914 a 1918, ¿no? Esto hizo que la necesidad, tanto en el consumo de azúcar como en la producción, hiciesen del azúcar un producto sumamente valorado, ¿no? Y a Cuba le tocan los buenos años en términos económicos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vamos a ver que esto se va a ver reflejado en cuestiones importantes que tienen que ver principalmente con su infraestructura, ¿no? Es la etapa en la que más edificios se construyen en Cuba, es la etapa en la que también se importan más automóviles y pues bueno, en este sentido es un periodo de apogeo para la isla de Cuba, ¿no? Sin embargo, como veremos más adelante, pues esto también va a aparejar
problemas de tipo social, ¿no? Incluso va a golpear a los exhacendados españoles, a los hacendados españoles que trabajaban también en la producción de azúcar, ¿no? Los monopolios dentro de la producción azucarera en Cuba son sumamente importantes, y esto va a terminar por golpear a todos aquellos que no se hayan modernizado o más bien tecnificado con respecto a la producción, ¿no? Y bueno, llega a tal grado que, tan solo por poner un ejemplo, en 1889 habían 207 ingenios, y para el periodo de 1926 a 1927 solo quedan 177 ingenios azucareros, ¿no? Las compañías azucareras controlaban el 47.5% de las tierras dedicadas al cultivo, y las principales compañías que se dedicaban a la explotación de la caña de azúcar, pues eran la Cuban Atlantic Sugar Company, la Cuban American Sugar Company, la American Sugar Refinery Company y la United Fruit Company. Estas cuatro empresas, estos cuatro monopolios del azúcar, van a ser los que acaparen mayor terreno, ¿no? Los que acaparen las mejores tierras inclusive, ¿no? Entonces, podemos ver que durante estas 2 primeras décadas del siglo XX, en Cuba, el desarrollo económico los va a llevar a un apogeo. Si bien a finales del siglo XIX, de alguna manera ya ellos estaban viviendo este periodo de tecnificaciones, de aceleramiento económico, en las primeras 2 décadas del siglo XX, esto va a ser sumamente veloz y los va a llevar a pues acumular riqueza, ¿no? Van a acumular riquezas. No obstante, en la cuestión social, pues el hecho de que se acumulen las riquezas no quiere decir que se repartan de manera justa, ¿no? Y pues esto va a generar múltiples movilizaciones sociales, y estas movilizaciones sociales van a atraer una primera revolución, por decirlo así, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente imagen. La siguiente. Ok, bueno. Esta segunda revolución va a ser la revolución conocida como la Revolución del 33, de 1933, ¿no? Como les he comentado, el aumento de la riqueza no se reparte de manera justa. Ya dentro de la isla, los sectores de los trabajadores, tanto urbanos como rurales, van a generar una concientización, ¿no? Una concientización que, como ya hemos visto, por lo menos lleva ya un siglo, ¿no? Está creando, o se generó más bien un obrero agrario, por decirlo así, ¿no? Que tiene que viajar del campo a la ciudad a trabajar como obrero, ¿no? Muchos de los antiguos campesinos libres dejan sus tierras para pasar precisamente a la producción, incorporarse a la producción, ¿no? Y pues este desarrollo económico va, como les comento, aparejado también de este desarrollo de la conciencia, ¿no? Como trabajadores. En 1925, y producto de estas movilizaciones sociales, sube al poder Gerardo Machado, ¿no? Gerardo Machado es un miembro de la élite cubana, ¿no? Impuesto ahí por los Estados Unidos, y es impuesto ahí porque él tiene lo que se conoce, o lo que ellos mencionan como mano dura, ¿no? Machado, sus primeras declaraciones, después de haber tomado el mando de la presidencia, comentará que no va a permitir un paro de 24 horas en cuanto a la producción azucarera, ¿no? Y si es necesario, va a sacar al ejército a las calles. Y esto vamos a ver que va a volverse realidad, ¿no? Gerardo Machado se vuelve uno de los dictadores más sangrientos, ¿no? Comparado incluso con Fulgencio Batista, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas, aparte de la movilización social, para que Gerardo Machado ascienda al poder, ¿no? Una primera cuestión va a ser el deterioro económico producido por la crisis del 29 y la caída de los precios del azúcar, ¿no? Obviamente, Machado, como les digo, entra en el 25, pero a partir de 1900, de este año,
de 1923, comienza un descenso en los precios de la caña de azúcar, ¿no? De la libra de azúcar, perdón. Y este descenso va a producir, o más bien va a generar que la libra de azúcar que se vendía hasta antes de 1925 en 22, 23 centavos pase a venderse en cerca de 2 o 3 centavos la libra, ¿no? O sea, como hemos visto, como vemos, descendió demasiado, ¿no? El precio de la libra de azúcar, ¿no? Y posteriormente ya vendrá la crisis del 29, que va a arrastrar inevitablemente a Cuba como colonia de los Estados Unidos a un deterioro económico, ¿no? Algo que hay que rescatar, o más bien resaltar de todo esto, es que Latinoamérica también va a ser arrastrada por la crisis del 29. No obstante, en distintos países se va a vivir de manera, valga la expresión, distinta la crisis económica del 29. Por solo poner un ejemplo, a México no le es un golpe para México, pero no le resulta difícil salir de esta crisis, ¿no? El petróleo que ya no pueden consumir los Estados Unidos, que es uno de los productos que en México se estaban explotando, ¿no? Pasan a venderse a otros lugares, a otras regiones en Europa, ¿no? Y lo mismo que ocurre con Argentina. En el caso de Argentina, la producción de carne y la ganadería ya no la puede consumir los Estados Unidos y por tanto comienzan a vender sus productos a Europa, ¿no? En el caso de Inglaterra, concretamente, en el caso de Argentina, concretamente Inglaterra, ¿no? Cuba no va a hacer eso, ¿no? En el caso de Cuba, su consumidor principal son los Estados Unidos, y como Estados Unidos está en un periodo de crisis, Cuba va a vivir también ese periodo de crisis. Y este periodo de crisis, como ya les he dicho, se va a ver reflejado en la movilización social, ¿no? Esta movilización social va a estar tremendamente influida, ideológicamente hablando, por dos cuestiones importantes, ¿no? Dos acontecimientos importantes, dos procesos importantes. La Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. Eso va a ser de suma importancia para el motor ideológico de la movilización social. Una cuestión que es importante también destacar es que dentro de la movilización social, obviamente hay organización, ¿no? Y esta organización se va a ver concretada precisamente en tres organizaciones que fueron de suma importancia para la Revolución del 33, ¿no? La Federación de Estudiantes Universitarios, que es fundada en 1922, el Partido Comunista de Cuba, fundado por Carlos Valiño en 1925, y la Central Nacional de Obreros de Cuba, CENOC, fundada también en 1925, producto de los congresos de Cienfuegos y Camagüey, ¿no? Estas dos organizaciones van a ser de suma importancia para la movilización, ¿no? Hay sujetos históricos que son también relevantes dentro de este proceso, como el caso de Julio Antonio Mella, que es un líder estudiantil perteneciente a la Federación de Estudiantes Universitarios, pero también es un militante del Partido Comunista de Cuba. Cabe resaltar que incluso Julio Antonio vivió unos años en México, ¿no? Se nutrió mucho de la experiencia mexicana, tanto como les he dicho, de la ideología de la Revolución Mexicana, como de la fundación del propio Partido Comunista en México, ¿no? En 1919, ¿no? Julio Antonio Mella vivió muchos de sus años de exilio aquí en México y posteriormente pasa a la lucha durante la Revolución del 33, ¿no? Esta movilización popular nuevamente amenaza los intereses de los Estados Unidos, se da esta imposición de Gerardo Machado, se pone un freno, por decirlo así, o la intención es poner un freno al movimiento dirigido por el PCC, la CENOC y la FEU, y pues esto va a traer como consecuencia una represión masiva, ¿no? Y el asesinato de sus líderes, ¿no? O de un asesinato selectivo de sus líderes, como es el caso de Julio Antonio Mella, que va a ser asesinado en México en 1929, ¿no?
El acontecimiento más importante de este proceso revolucionario se va a dar el 20 de marzo de 1930, cuando cerca de 200,000 obreros estallan una huelga general, ¿no? Y esta huelga general pues va a provocar que la dictadura de Machado reprima sangrientamente al pueblo de Cuba, ¿no? Durante los años que corren de 1930 a 1933, el aumento del descontento popular va a ser paulatino, va a estar marcado por una lucha incesante dentro de las fábricas, en las ciudades principalmente, ¿no? El 12 de agosto de 1933 cae Gerardo Machado, y bueno, los factores para su caída, o remoción más bien, más que caída sería una remoción, son distintos, ¿no? En primer lugar, hay que destacar la lucha social encabezada por estas tres organizaciones, por el Partido Comunista de Cuba, por la CENOC y por el FEU, ¿no? Lograron catalizar el malestar popular, organizar a la sociedad y sacarla a las calles a pues exigir, ¿no?, aumentos salariales, para exigir condiciones de vida más dignas. En un segundo punto, podríamos decir que son las mismas condiciones económicas las que hacen que remuevan a Gerardo Machado. Si bien Gerardo Machado es impuesto en la presidencia de Cuba para tratar de aplacar la movilización social y que los intereses norteamericanos no se viesen afectados, lo cierto es que fracasa, ¿no? Fracasa en este hecho. Y tal es así que los Estados Unidos intervienen militarmente en La Habana a través del USS Indiana, ¿no? Y pues esto va a provocar, como les digo, la salida de Gerardo Machado. Otra cuestión que también es importante es el acontecimiento conocido como la rebelión de los sargentos, ¿no?, que estuvo encabezada principalmente, como su nombre lo dice, por sargentos. Ocurre que en Cuba hay una cuestión sumamente particular para ese momento, y que es incluso un tanto hasta de risa, ¿no?, porque la oficialidad del ejército cubano no se quedaba cuartelada. La mayoría de la oficialidad, de la alta oficialidad, regresaba a sus casas, y quienes que quedaban a cargo de los cuarteles, pues precisamente eran los sargentos, ¿no? Entonces, esta oportunidad que se gestó fue de suma importancia para que los sargentos tomaran el control del ejército, ¿no? Y pues bueno, habría que decir o destacar ciertas cuestiones del por qué se da esta rebelión de los sargentos. Dos en particular. Primero, la baja de salarios, ¿no? Es decir, los salarios de los soldados eran muy, muy escasos. Por ejemplo, un soldado ganaba 13 pesos, ¿no? 13, 15, 13, 25. Y para este momento, el gobierno de Machado quiere recortar aún más los salarios, ¿no? Y otra cuestión también que es importante, los soldados, la mayoría de los soldados, por decirlo así, funcionaban para la oficialidad como una especie de sirvientes, ¿no? Muchos de los soldados eran llevados a la casa de los oficiales y los utilizaban como sirvientes personales, como choferes, como mandaderos, ¿no? Y esto, pues, obviamente causaba el disgusto por parte de los sectores los sectores con rangos inferiores dentro del ejército cubano, ¿no? ¿Cómo es posible que yo, siendo soldado, entrenado o preparado para un objetivo en particular, me lleven a servirle al alto oficial como chofer, o como sirviente, o como mandadero, o como guardaespaldas? No sé, eso era lo que inconformó a los sargentos, ¿no? Y bueno, producto de esta rebelión surge la figura de Fulgencio Batista, ¿no? Fulgencio Batista es uno de estos jóvenes sargentos que encabezan esta rebelión, y que en los días después, o tras la caída de Gerardo Machado, pues van a tratar de constituir un nuevo gobierno, ¿no? Algo que se conoce como la pentarquía.
Como ya les he dicho, el 12 de agosto de 1933 cae Gerardo Machado, ¿no? Es relevado en el poder por Manuel de Céspedes y Quesada, que es, curiosamente, el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, uno de sus descendientes directos. Y, pues bueno, tras la rebelión de los sargentos, Manuel de Céspedes y Quesada queda relegado del poder y se forma la pentarquía el 10 de septiembre de 1933, ¿no? Esta pentarquía va a estar integrada por gente que posteriormente veremos tienen una importancia dentro de la revolución, como Ramón Grau San Martín, Sergio Carbo, Guillermo Portela, José Irizarry y Porfirio Branca, ¿no? En un primer momento se había pensado en integrar a Fulgencio Batista a esta pentarquía. No obstante, pues Fulgencio Batista se queda a la expectativa y prefiere no formar parte de la pentarquía, puesto que quiere quedarse dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? No quiere saber nada del gobierno o de la administración pública, más bien. Y, bueno, concretamente la pentarquía fracasa, ¿no? Los Estados Unidos intervienen, no van a dejar que se constituya una república y, por lo tanto, Fulgencio Batista, como les he dicho, se vuelve una figura clave. Los Estados Unidos van a cooptar a Batista y es a partir de esta cooptación que Batista va a jugar sus cartas a favor de los Estados Unidos, ¿no? Se disuelve la pentarquía y una vez disuelta la pentarquía, Fulgencio Batista, como el grueso del ejército, aceptan que suba al poder Ramón Grau San Martín como presidente de la República de Cuba, ¿no? Y pues bueno, a partir de este momento se da una especie como de juego político entre Batista, los Estados Unidos, y quién va a quedar a cargo del mandato presidencial. Algo que es de aplaudirse dentro de esta revolución del año 33 es precisamente la Constitución del año 40, una Constitución que va a encarnar todos y cada uno de los problemas sociales que llevaron a esta revuelta popular, esta revolución del año 33, y que, pues de alguna manera, ya en el año 53, cuando Fidel Castro toma las armas en el asalto al cuartel Madera, va a tratar de reivindicar, ¿no?, un regreso a la Constitución del año 40. Bueno, vamos a ir directamente al año de 1953, ¿no? En este año se produce una cuestión sumamente importante, que es el asalto al cuartel Moncada. Pero vamos a ver por qué se produce el asalto al cuartel Moncada. En primer lugar, habría que destacar o habría que decir que Fulgencio Batista del año 40 al 44 fue presidente de la República de Cuba. No obstante, como les he dicho, como pieza clave de los Estados Unidos, nunca se va del poder, está siempre ahí a la expectativa, ¿no? Y para el año de 1952 se van a producir las elecciones en donde el sistema de partidos que se estaba generando en Cuba tenía a sus diversos candidatos a la presidencia, ¿no? El gobernante en turno, Carlos Prío Socarrás, pertenecía al conocido Partido Ortodoxo, ¿no? Y candidato del Partido Ortodoxo es Carlos Hevia para la presidencia de la República. Por otro lado tenemos, el Partido Auténtico. Por otro lado tenemos al Partido Ortodoxo, ¿no?, que es una decisión del Partido Auténtico, y dentro del Partido Ortodoxo van a militar las juventudes cubanas, y pues veremos que el candidato de la ortodoxia es Eduardo Chivas, ¿no? Eduardo Chivas es un militante que venía del Partido Auténtico y se pasa a la ortodoxia, pues
con razones que son sumamente entendibles, ¿no? El gobierno de Carlos Prío Socarrás había estado manchado por escándalos de corrupción, y pues de alguna forma esto es lo que lleva a Eduardo Chivas a formar parte del partido ortodoxo, ¿no? En este sentido, el 10 de marzo de 1952 se produce el golpe de Estado por parte de Fulgencio Batista, ¿no? En las elecciones de este año, según Rafael Rojas, si bien la militancia del partido ortodoxo era inferior con respecto a la militancia del partido auténtico, lo cierto es que pues los indicadores electorales apuntaban como virtual ganador de estas elecciones del año 52 a Eduardo Chivas. Sin embargo, Eduardo Chivas se va a suicidar en el año 51 y producto de este suicidio se genera un vacío, ¿no? Y este vacío va a ser sustituido, por decirlo así, o más bien va a ser cubierto por un nuevo candidato a la presidencia de Cuba por parte del partido ortodoxo, y aún con este vacío, o más bien con esta partida, con el fallecimiento, con el suicidio de Eduardo Chivas, el partido ortodoxo no ve mermado su electorado, ¿no? Fulgencio Batista interviene militarmente hablando con este golpe de Estado, porque, como les he dicho, ¿no? El partido ortodoxo llevaba las de ganar, y bueno, el programa del partido ortodoxo, si bien no era radical, lo cierto es que también ponía en jaque los intereses norteamericanos, ¿no? Principalmente porque el partido ortodoxo quería regirse conforme a la Constitución de 1940. Y no es que todos los anteriores gobiernos no se estuviesen rigiendo por esa Constitución, sino lo cierto es que no lo hacían tan apegados a la Constitución, ¿no? El partido ortodoxo lo que quería es que con un gobernante en la presidencia, pues se ejecutase la Constitución del año 40 como tendría que haber sido, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales Fulgencio Batista da el golpe del 10 de marzo de 1952, ¿no? Este golpe va a ser claramente patrocinado y aceptado por los Estados Unidos, ¿no? Y va a llevar a un proceso que es el que conocemos como la Revolución del año 53 al año 59, ¿no? En este proceso podemos notar que Fulgencio Batista, una vez dado este golpe de Estado, no se va a regir por la Constitución del 40, por una sencilla cuestión: está infringiendo la legalidad de la Constitución. Por tanto, al infringir la legalidad de la Constitución, se genera algo que se conoce como los estatutos constitucionales del Viernes de Dolores, ¿no? Estos estatutos constitucionales le van a permitir a Fulgencio Batista gobernar sin necesidad de aplicar la Constitución de 1940. Es decir, le va a permitir el marco legal para la ilegalidad del gobierno que ahora él encabeza, ¿no? El pretexto de este golpe, como ya les he dicho, si bien es el hecho de que el partido ortodoxo estaba ganando o era un virtual ganador a las elecciones del año 52, lo cierto es que pues de alguna forma el pretexto que utilizó Batista para golpear al gobierno de Carlos Prío Socarrás fue decir que el propio Prío Socarrás iba a darse un autogolpe de Estado para entablar una dictadura, cuestión que es ridícula, ¿no? Como vemos, ya desde el primer momento en el que Fulgencio Batista toma las directrices del poder en Cuba, está recurriendo a la ilegalidad, ¿no? En el año 53, para ser concretos, el 26 de julio de 1953, se da el asalto al cuartel Moncada, ¿no? Y a su vez también se da el asalto al cuartel en Bayo.
Es de suma importancia este asalto porque va a marcar un hito histórico en la movilización popular de la isla. Como hemos visto, en distintos momentos la organización ha sido comandada por otras organizaciones, muchas organizaciones, entre ellas el Partido Comunista Cubano. No obstante, con el asalto al cuartel Moncada, la movilización popular va a encontrar una cierta simpatía en muchos de estos jóvenes que dan este asalto al cuartel, ¿no? Entre los que están un joven abogado, Fidel Castro, ¿no? Su hermano, Raúl Castro, ¿no? Abel Santamaría, Aide Santamaría, Melba Hernández, todos ellos eran, fueron estudiantes de la Universidad de La Habana, pertenecían a una clase media y en el caso de Fidel y de Raúl a una clase acomodada dentro de la isla, que pues vieron la ilegalidad del golpe de estado de Fulgencio Batista y pasaron a la acción concreta para restaurar en un primer momento la Constitución del año de 1940, a la cual Fulgencio Batista había pues destrozado, por decirlo así, ¿no? Con este asalto al cuartel Moncada se va a dar, como les digo, una organización, una afinidad, una simpatía por parte del pueblo cubano, ¿no? Bueno, aquí tenemos un mapa, ¿no? Del asalto al cuartel Moncada. La idea original es que Fidel, junto con un grupo de hombres, llegasen a tomar por asalto, como tal, concretamente el cuartel Guillermón Moncada, y las fuerzas a cargo de Raúl y de Abel Santamaría tomasen a su vez hospitales y radio. Y la radio, ¿no? Que la radio como medio de comunicación en Cuba era o tenía una infraestructura tremenda, producto de los capitales norteamericanos invertidos, y era el medio de comunicación más importante, ¿no? El hospital, el objetivo de tomar el hospital concretamente es que pudiese llevar a todos los heridos del asalto, ¿no? Y tomar la radio por parte de Raúl tenía el objetivo de pues hacerle llegar al pueblo de Cuba la invitación a la lucha, ¿no? Por eso es sumamente importante que no solamente con el asalto se tomaran las instalaciones del ejército, sino también el hospital por parte de Abel Santamaría y la radio por parte de Raúl Castro, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente imagen. Ok, bueno. Fidel Castro es enjuiciado el 16 de julio de 1953 y es apresado y durante su juicio, o los siguientes meses que seguirán al juicio, estamos hablando de septiembre, octubre, muchos de los presos que sobrevivieron al asalto son enjuiciados aparte y Fidel va a ser enjuiciado por sí solo, ¿no? No obstante, dentro de la prisión va a generar un documento de suma importancia histórica para el proceso revolucionario en Cuba, ¿no? Que es el documento conocido como La historia me absolverá, ¿no? Recordemos que Fidel, siendo abogado de profesión, encarna su propio juicio, entabla su propia defensoría, ¿no? Y en este documento, entre otras cosas, vamos a ver tres cuestiones de suma importancia, ¿no? La primera, una denuncia pública a las atrocidades de la dictadura, tanto moral como legalmente, que había hecho Fulgencio Batista con este golpe de Estado. En segundo lugar, vamos a ver, aparte de esta denuncia, la justificación por parte de los revolucionarios del Moncada, de los moncadistas, puesto que el golpe de Estado se había desarrollado en una ilegalidad, pero el asalto al cuartel Moncada, por el contrario, estaba sostenida por la legalidad, ¿no? En la Constitución del año 40, en uno de los artículos se prevé que es necesario, si se irrumpe en la ilegalidad de la Constitución, la lucha armada es necesaria para restablecerla. Por lo tanto, Fidel Castro no estaba incurriendo en una ilegalidad, por el contrario, se estaba sosteniendo sobre las leyes
para llevar a cabo el asalto al cuartel Moncada, ¿no? Ojo, no veamos el asalto al cuartel Moncada como otro intento de golpe de Estado, porque no lo es, ¿no? Es un asalto constituido en las bases legales, ¿no? Y hay una cuestión que me gusta destacar de todo esto, ¿no? Porque si bien, como les digo, Fulgencio Batista había incurrido en una ilegalidad al dar el golpe de Estado del 10 de marzo, quería juzgar a Fidel Castro y a los moncadistas con la Constitución de 1940. Y eso lo vuelve de alguna manera risible, ¿no? Él mismo había incurrido en una legalidad y ahora pretendía sostenerse de esa legalidad para juzgar a los moncadistas y a Fidel Castro, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a rescatar una cita de la historia me absolverá en la que Fidel pues evidencia este hecho, ¿no? Y bueno, dice lo siguiente: ¿en qué país está viviendo el señor fiscal? ¿Quién le ha dicho que nosotros hemos promovido un alzamiento contra los poderes constitucionales del Estado? Dos cosas resaltan a la vista. En primer lugar, la dictadura que oprime no es un poder constitucional, sino inconstitucional. Se engendró en contra de la Constitución, por encima de la Constitución, violando la Constitución legítima en contra de la República. Constitución legítima es aquella que emana o se emana directamente del pueblo soberano. Unas líneas abajo, Fidel destaca lo siguiente. En segundo lugar, el artículo al que hace referencia Fidel es el 148, habla de poderes, es decir, plural, no singular, porque está considerado el caso de una república por un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial que se equilibran y contrapesan unos de otros. Y en este caso, el gobierno de Fulgencio Batista no lo estaba haciendo, ¿no? Los poderes los había eliminado, este poder legislativo y este poder judicial los había eliminado y había concentrado todo el poder para sí. En apariencia, aunque existían los estatutos constitucionales, podemos decir que estos estatutos constitucionales son ilegales, ¿no? Y por tanto, el hecho, insisto, en que quisiese juzgar a Fidel Castro y a los moncadistas con el artículo 148 de la Constitución de 1940 resulta risible. ¿Por qué? Porque precisamente Batista estaba en la ilegalidad queriendo sostenerse de la legalidad, ¿no? En una tercera cuestión que es rescatable también de la historia me absolverá de este documento importante es que se vuelve el programa del movimiento 26 de julio o lo que posteriormente se conocerá como movimiento 26 de julio, ¿no? Va a ser un programa con 5 puntos que son de suma importancia por el gran sentido de justicia social, ¿no?, que de ellos emana, ¿no? El primer punto es el restablecimiento de la Constitución del año 40, como les había dicho, la concesión de títulos de propiedad a colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros o precaristas, el derecho a los obreros a participar del 30% de las utilidades, el fin de la corrupción, ¿no?, que de alguna forma era también producto de la inconformidad del partido ortodoxo, ¿no? Veamos que, como les decía hace un rato, el partido auténtico había incurrido en actos de corrupción y por tanto el partido ortodoxo también se proponía pues eliminar la corrupción. Otra cosa que quisiera destacar es que Fidel Castro, antes del asalto al cuartel Moncada y durante e incluso después del asalto, él fue militante del partido ortodoxo, ¿no? Fue un seguidor de Eduardo Chivas incluso. El propio Fidel lamentó la muerte de Eduardo Chivas, ¿no? Y por tanto, este punto que refiere al fin de la corrupción claramente tiene una explicación precisamente en la militancia ortodoxa de Fidel, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí la siguiente. Bueno, aquí en este sentido podremos dividir en 2 etapas la lucha revolucionaria en Cuba, ¿no? La primera etapa la vamos a ver ahorita. Bueno, esta inicia
con la liberación de los moncadistas en mayo de 1955 y su exilio en México en julio, ¿no? Este exilio va a ser de suma importancia porque Fidel en México va a reorganizar a todas las fuerzas del 26 de julio que habían quedado dispersas, a todos los moncadistas, y se van a reunir en México con el propósito de entrenarse militarmente hablando, ¿no? Este entrenamiento va a encontrar mucha simpatía de distintos sectores de la política mexicana, de los sectores del PRI, que estaban ideológicamente hablando ligados a la izquierda, ¿no? Voy a destacar una cuestión que es sumamente importante también para esto, para este tema, y es la diplomacia mexicana en este momento, ¿no? México, durante esta primera mitad del siglo XX y posterior más bien a la Revolución, diplomáticamente hablando, se había expuesto al mundo como un país que era amigo de las revoluciones, puesto que la línea ideológica que seguían era producto de una revolución, ¿no? Por tanto, la revolución del año 53 va a tener mucha simpatía por parte insisto, de ciertos sectores de la política mexicana que estaban ligados al PRI. Y esto lo vamos a poder ver con una cuestión muy en particular más adelante, ¿no? Bueno, es aquí en México donde también Fidel conoce a una personalidad sumamente importante, no solamente para la historia de Cuba, sino para la historia latinoamericana, ¿no? Que es Ernesto Guevara de la Serna, el Che, a través de Raúl Castro, ¿no? Aquí es importante destacar también ciertas cuestiones con respecto al Che. El Che, como ya sabemos, ¿no? Hizo 2 viajes por Latinoamérica, el primero con su amigo Alberto Granado, ¿no? Que lo va a llevar desde su natal Argentina hasta el Perú, y la siguiente, o el segundo viaje, va a ser en compañía de su amigo Calica Ferrer, que lo va a llevar hasta Centroamérica, ¿no? Y destaco esto porque precisamente el Che va a ser testigo de muchas cuestiones, ¿no? Que son importantes. Mientras Fidel está en prisión en el año 54, a Ernesto Guevara de la Serna le toca vivir el golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz, promovido por los Estados Unidos a través de la CIA, ¿no? Y patrocinado por la United Fruit Company, ¿no? Esto producto de las reformas agrarias que estaba efectuando Jacobo Arbenz, y el propio Ernesto se incorpora a la lucha, ¿no? Para defender el gobierno legalmente constituido de Jacobo Arbenz, ¿no? Se integra como miembro de Sanidad, ¿no? En un grupo de Sanidad, se integra también en la lucha defensiva del gobierno. No obstante, Jacobo Arbenz renuncia y deja el poder a Castillo Armas. Esto va a impactar en el Che de manera tremenda, lo va a decepcionar, pero por otro lado va a encontrar también el problema principal del continente americano, ¿no? En particular o concretamente de Latinoamérica. La intervención de los Estados Unidos, ¿no? El imperialismo que va a llevarlo a formarse en el marxismo, ¿no? Durante su recorrido por Centroamérica, que lo va a llevar también, concretamente hablando, a su encuentro con los revolucionarios cubanos, ¿no? En este caso, antes de pasar a México, Ernesto conoce a muchos de los miembros de los moncadistas, de los miembros del 26 de julio en Centroamérica, y Nico López, un moncadista, va a presentarle a Raúl Castro. A su vez, le va a presentar a Fidel Castro en Ciudad de México. Y bueno, a partir de ese momento se entabla una serie de relación que, va a llevar al Che a muchos cargos importantes dentro de la isla posterior a la revolución, ¿no? Pero ya lo veremos en otro momento, ¿no? Les comentaba hace unos minutos sobre el papel que jugó México con respecto a la formación militar y a las simpatías que despertó en ciertos sectores de la izquierda mexicana ligadas al priismo, ¿no? Y en este caso, muy concretamente, voy a tocar el tema muy particular tras la detención de los moncadistas en México, ¿no? Primero, es una detención que es
exigida por el régimen de Fulgencio Batista, que había insertado a sus agentes en México y que le habían dado cuenta de los preparativos para la insurrección militar, ¿no?, que se estaban efectuando en nuestro país. Se les detiene al grueso del 26 de julio, que se encontraba en Ciudad de México, y son trasladados a la prisión. No obstante, es a partir de la intervención del general Lázaro Cárdenas que los moncadistas logran salir. No obstante, se les hace la invitación a que tienen que también salir del país, ¿no? Y bueno, muchos de los moncadistas solamente estaban esperando el día, ¿no? Ya estaban preparados militarmente hablando. Para ello, el 25 de noviembre de 1956 salen del puerto de Tuxpan, Veracruz, con dirección a La Habana, ¿no? La idea de llegar a La Habana era tomar la Sierra Maestra, ¿no? La Sierra Maestra como eje de la lucha rebelde que iba a llevar eventualmente al triunfo de los revolucionarios, ¿no? Esa era la idea, ¿no? El 25 de noviembre de 1956, partir de México a Cuba, llegar el 2 de diciembre, en donde Fran País, uno de los miembros del 26 de julio, en Santiago de Cuba, estaba preparando una huelga general, una movilización social, para con esto tratar de desviar la atención del régimen, o más bien de la dictadura de Fulgencio Batista. No obstante, por una serie de inconvenientes técnicos, la llegada de los moncadistas no va a ser sino hasta el 5 de diciembre del año 56, ¿no? Esta primera etapa de la lucha va a estar marcada. Perdón, aquí quisiera hacer una acotación. El 30 de noviembre se iba a dar la huelga general, y el 2 de diciembre es cuando llegan los moncadistas, ¿no? Esta primera etapa de la lucha va a estar marcada por precisamente la batalla de Alegría del Pío, ¿no? El 5 de diciembre de 1956. Esta batalla de Alegría del Pío va a evidenciar la fragilidad aún todavía de la lucha armada por parte del 26 de julio, puesto que es en esta batalla donde pierden a muchos de sus moncadistas, a muchos de sus integrantes, y sobreviven pues un poco más de una decena de revolucionarios, ¿no? Entre ellos está el propio Fidel, Raúl, Ernesto Guevara, está el propio Juan Almeida, Camilo, futuros comandantes o jefes de la revolución, ¿no? Y aquí podríamos decir que se termina la primera etapa de la lucha, porque a lo largo de los siguientes meses se van a ir gestando las condiciones para pasar a la segunda etapa de la lucha, ¿no? Que es esta parte. El 28 de mayo de 1957 se va a llevar a cabo el asalto al cuartel de Lubero. Y esto va a ser importante porque para el año 56, finales del año 56, a mayo del año 57, que se toma por asalto al cuartel de Lubero, los revolucionarios que en un primer momento quedaron dispersos, incluso en algunos, en el relato del Che con respecto a su libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria en Cuba, él comenta que se quedaron tan dispersos que el Che tuvo que caminar varios días por la playa hasta encontrarse con los sobrevivientes de la batalla, ¿no? Podemos ver que de finales del año 56 a mayo del año 57, el asalto al cuartel de Lubero representa la integración de nuevos militantes del 26 de julio, ¿no? Y va a ser importante este asalto al cuartel de Lubero porque va a ser el primero que va a golpear a la dictadura mediáticamente hablando. Se va a exponer el asalto al cuartel de Lubero como, por decirlo así, un golpe por parte de bandidos, pero lo cierto es que detrás del asalto al cuartel de Lubero, la idea que tiene Fidel es causar un impacto
tremendo dentro de las filas del ejército, ¿no? No es sencillo tomar un cuartel, y mucho menos cuando venían de una batalla que los había mermado, ¿no? Entonces esto quiere decir que de estos meses, de finales del año 56 al año 57 en mayo, se estaban constituyendo ya en un grupo que, si bien no es numeroso, pero estaba encontrando una base de apoyo dentro de la sierra, ¿no? A lo largo de los meses del año 57, el 26 de julio se va a nutrir de muchas fuerzas que vienen principalmente de la sierra, del campesinado de la sierra. No obstante, también se integran combatientes urbanos, ¿no? Y estos combatientes urbanos son enviados por el 26 de julio del Llano. Hay una cuestión que es también importante de resaltar, porque comúnmente se tiende a ver al 26 de julio como dos grupos distintos, ¿no? El 26 de julio del Llano y el 26 de julio de la Sierra, ¿no? Es decir, el 26 de julio que estaba operando desde la serranía, militarmente hablando, y el 26 de julio que estaba operando en las ciudades. Mientras el 26 de julio de la Sierra combatía, los de la ciudad se encargaban de la organización, de la movilización, de llevar hombres a la sierra, de mandar armas, de mandar dinero, ¿no? Hasta este punto podemos decir que es cierto, pero no funcionan como dos organizaciones distintas, sino son parte de la misma organización con una dirección que viene desde Sierra Maestra, ¿no? Al mando de Fidel y de los revolucionarios del 26 de julio, ¿no? Entonces, en este sentido es importante hablar un poquito del 26 de julio de estas dos organizaciones, de esta organización, ¿no? Y decir que el 26 de julio, como movimiento, antes de que Fidel se exiliase en México, dejó en la isla a muchas células que se encargaron de la organización en las ciudades, ¿no? Del reclutamiento, del dinero, de las armas, ¿no? Que van a ser de suma utilidad cuando el 26 de julio de la Sierra se instale, ¿no? En varios de los discursos de Fidel que hacen invitación a combatir a la dictadura de Fulgencio Batista, pues bueno, podemos encontrar que en un primer momento la revolución cubana es una revolución de corte nacionalista, ¿no? Y que esta revolución es una revolución amplia, que intenta integrar a muchos de los distintos sectores y de las distintas clases sociales de Cuba, ¿no? Al 26 de julio va llegando toda la diáspora en el exilio. Al 26 de julio van a llegar muchos miembros del Partido Auténtico y del Partido Ortodoxo, ¿no? Van a llegar también incluso pues a aliarse muchos de otros grupos que también estaban luchando contra la dictadura, ¿no? Como el Directorio Revolucionario, que es otra organización importante en la lucha contra la dictadura de Batista. Entonces, bueno, al ser tan amplio la movilización del 26 de julio y al catalizar a todo este descontento social y a agrupar a todas las fuerzas políticas que estaban en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, el 26 de julio tiene ciertos problemas en cuanto a la estructura no organizativa, pero sí de los liderazgos, ¿no? Si bien sabemos y entendemos que el liderazgo principal recae en Fidel y en los comandantes de las distintas regiones de Sierra Maestra, donde estarán combatiendo los revolucionarios del 26 de julio, lo cierto es que también dentro del 26 de julio del Llano va a haber dirigencias, ¿no? Una de las más importantes va a ser la de Frank País. No obstante, el 30 de julio del año 57, Frank País muere y recae el liderazgo del 26 de julio del Llano en René Ramos Latour, ¿no? René Ramos Latour va a tener una serie de confrontaciones directas con el Che Guevara, que ya como comandante se integra a la discusión ideológica de los rieles que tiene que tomar la revolución cubana, ¿no? Insisto, regreso, o sea, es tan amplio el movimiento del 26 de julio que está integrado por distintas fuerzas con distintos intereses. El objetivo general es derrocar a Fulgencio Batista, tirar al dictador, ¿no? Pero aquí entra un debate que es importante. ¿Qué dirección tiene que seguir la revolución? En su mayoría, los auténticos y algunos ortodoxos quieren regresar a la Constitución de 1940, ¿no?
Sin embargo, otra parte que está encabezada por el Che, por Raúl, entre otros líderes de la revolución, quieren hacer precisamente de esta revolución una cuestión distinta, ¿no? Sacar, sí, a los Estados Unidos, quieren entablar una serie de relaciones distintas, ¿no? Hasta antes de la dictadura. Por lo tanto, se da un conflicto interno dentro del 26 de julio, que no escala porque Fidel logra, de alguna manera, poder poner orden dentro de la dirección, a tal grado de que el 26 de julio, con sus liderazgos, el 26 de julio del Llano con sus liderazgos, terminan por subordinarse, como debería de ser, al 26 de julio de la Sierra, ¿no? Y en este sentido, a partir del año 58, veremos que comienza a desarrollarse, intensificarse la lucha, ¿no? Pero ya con un 26 de julio que está comandado directamente por Fidel y los líderes de la revolución de la Sierra, ¿no? Bueno, es precisamente en el año 58, como les digo, cuando Fidel Castro serán atacados por todas las fuerzas de la dictadura. Batista va a sacar a todo el ejército, al grueso del ejército, y va a combatir a una guerrilla que ya había crecido en número, ¿no? Que ya no podía seguir combatiendo en células guerrilleras y que tendrían que darse ya en una guerra de manera distinta, en una guerra de posiciones, ¿no? Por lo tanto, en el verano del 58, Fulgencio Batista emprende una ofensiva que intenta acabar con la revolución, con los rebeldes. No obstante, esta ofensiva fracasa y producto de esta ofensiva, Fidel sale fortalecido junto con el 26 de julio, ¿no? El 26 de julio, en este sentido, en estos meses que corren del año 58, al año 59, van a multiplicar sus números de combatientes. De ser una tropa ya de 400 hombres, pasan a ser rápidamente 3,000 en cuestión de meses. Fidel hace una invitación a integrarse a todos los jóvenes cubanos al 26 de julio y a la revolución, ¿no? Esto va a ser de suma importancia porque ya para el otoño para el otoño-invierno del año 58, las fuerzas del 26 de julio están constituidas ya en formaciones, como les digo, ya de un ejército regular, y Fidel decide dividir o partir la isla en dos, ¿no? Lo que conocemos como la invasión de Oriente a Occidente. Como les decía hace unos minutos cuando arrancamos, la división de Oriente a Occidente es una estrategia de José Martí. José Martí dividió en ese sentido la isla, ¿no? Producto de lo que les comentaba, el rezago económico que vivía la isla. Del lado de Oriente estaban más rezagados con respecto del lado de Occidente. La Habana se había erigido como una capital económicamente fuerte, ¿no? Entonces, Fidel divide a la isla en dos, ¿no? Será esta invasión de Oriente a Occidente. Ya el Che como comandante y Camilo toman posiciones y mientras Fidel, Raúl, Juan Almeida deciden marchar hacia Santiago, Camilo y el Che tienen la responsabilidad de tomar Occidente, ¿no? Las villas. Y es cuando se dan las batallas una de las batallas o las batallas más importantes de la revolución, ¿no? Como es la de Yabohai, a cargo de Camilo, y la de Santa Clara a cargo del Che, ¿no? Que van a poner también en evidencia el poderío militar e incluso político de la dictadura. Ya para este momento la dictadura está sumamente apaleada, ya no tienen incluso legitimidad, a tal grado de que Eulogio Cantillo, uno de los responsables de la ofensiva en contra del 26 de julio del verano del 58, comienza a entablar una serie de cartas con Fidel, ¿no? Obviamente Fidel no va a dejar que el ejército de la dictadura se integre a la revolución, ¿no? Pero esto nos explica o nos da una idea de cómo va perdiendo legitimidad la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no?
precisamente el 28 de diciembre se cumple un aniversario más de la toma de Santa Clara por parte del Che, ¿no? Que es un acto heroico, porque, bueno, el Che contaba para el momento de la batalla con 300 hombres nada más, ¿no? Y con esos 300 hombres pudo hacerle frente a la dictadura, volcando con hazaña, ¿no? Con ingenio, un tren que venía cargado de armas. Esa es una hazaña tremenda. Ya en este sentido, para ir culminando esta exposición con respecto a la Revolución Cubana, pues están unas horas ya los rebeldes de tomar La Habana, ¿no? Y estas horas son aprovechadas por la dictadura de Fulgencio Batista y robar, saquear el Tesoro Nacional, y en la madrugada del 31 al 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista parte de la isla, ¿no? Se va, insisto, saqueando, robándose el Tesoro Nacional, y 8 días más tarde, a través de una caravana que se conoce como la Caravana de la Libertad, que recorre toda la isla desde Santiago a La Habana, Fidel Castro llega a la capital y se entabla el primer gobierno revolucionario. Primer gobierno revolucionario que va a ser constituido por el abogado Manuel Urrutia Allaro, ¿no? Que fue también importante en el 26 de julio en las etapas de lucha del año 53, puesto que va a ser uno de los miembros que intenten defender a las acciones de los moncadistas, ¿no? Entonces, bueno, ya para concretar, ¿qué podemos concluir de la experiencia revolucionaria cubana? Primero, que el proceso, como les he dicho, ¿no? O como les he comentado, es uno solo, que arranca desde el año 1865 y se culmina en 1959. Y lo digo así, incluso en la historiografía cubana es así, porque como hemos visto, les fue frustrada y arrebatada las distintas luchas independentistas de Cuba, ¿no? Entonces podemos decir que es un proceso histórico que abarca por lo menos casi 100 años. Eso es lo que podríamos decir en primer lugar. En segundo lugar, la voluntad popular, la organización de las masas, ¿no? Son dos factores importantes que pueden ser subjetivos, ¿no? Porque producto de la inconformidad, del malestar que habían generado las condiciones económicas, es que el pueblo de Cuba decide salir a las calles, manifestarse. Cuando no queda otra alternativa, tomar las armas, ¿no? Y la organización va a ser sumamente importante, como lo hemos visto en la lucha del 33 por parte del Partido Comunista, de la CENOC o de la FEU, y en el año 53 por parte de los moncadistas del 26 de julio, aunque no serán los únicos, sí serán los que logren catalizar mejor el descontento y organizar de manera mejor a la masa, ¿no? Tercer lugar, el tercer punto, lo que nos enseña la Revolución Cubana es, y esto va a ser importante porque lo vamos a ver reflejado después en los 60s, la lucha armada, ¿no? La estrategia de la guerra de guerrillas. Fidel, con un núcleo apenas de 80 y tantos hombres, 86, 83, 86 hombres, parten de México a una revolución en donde en el primer combate los van a dejar mermados hasta hacer no más una veintena de combatientes. Y en los meses siguientes, precisamente gracias a la organización, gracias a estos factores subjetivos, al descontento popular, Fidel va a ir integrando sus células guerrilleras de campesinos, de obreros, de profesionistas, de estudiantes, ¿no? Que al final van a pasar de ser un grupo guerrillero a un ejército constituido, el ejército rebelde. Y el cuarto punto que nos enseña la Revolución Cubana también, o la cuarta lección que nos da la Revolución Cubana, es el poder popular, ¿no? La Revolución Cubana está fundada principalmente en el poder popular, ¿no? No es el poder de un solo hombre, no es el poder de Fidel Castro, ni fue el poder de Fidel Castro, es el poder popular emanado de una revolución, ¿no? Y las medidas, las acciones revolucionarias que se tomaron después del año 59, pasando por todos los acontecimientos que veremos en las siguientes décadas, como por ejemplo la crisis de los misiles, ¿no? O
su relación con la Unión Soviética fue parte de una voluntad popular. Entonces, eso sería en conclusión lo que nos ha enseñado la Revolución Cubana, el proceso revolucionario en Cuba, y bueno, ya por último, quisiera nada más hacerles recomendar 4 libros en concreto para poder entender un poquito del proceso histórico revolucionario en Cuba. El primer libro que recomiendo utilizar sería Historia Mínima de la Revolución Cubana, editado por el Colegio de México, ¿no? Génesis de la Revolución Cubana, de Gerard Pierre Charles, ¿no? De editorial Siglo XXI Editores, perdón. Y 2 textos clave para entender también la revolución van a ser La historia me absolverá, de Fidel Castro, y Pasajes de la Guerra Revolucionaria, de Ernesto Che Guevara, para entender precisamente cómo es que se va desarrollando el contexto de la revolución, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte ha sido todo. Si tienen alguna duda, sugerencias o comentarios, por distintas cuestiones, a lo mejor pude haberme ahí equivocado, no sé, pues dejen en los comentarios, y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, Memo. Pues esta fue una exposición bien detallada de cómo fue el proceso revolucionario en Cuba desde el siglo XIX hasta el siglo XX, 1959. Esta sería la primera parte de este programa especial, porque comentándolo con Memo, y como ya lo expuso en su comentario final, la segunda parte de este programa especial, pues ya abarcaría temas también fundamentales para Cuba y para América Latina, como serían la crisis de los misiles, la creación de la OSPAL, de OLAS, y posteriormente pues el periodo especial que vivió Cuba, ¿no? Ya cuando se da la caída de la Unión Soviética, pero eso ya lo veríamos en una segunda parte, porque también es una cuestión muy amplia, y pues para acotar también el video, nada más nos referimos a la primera etapa de la Revolución Cubana. Como lo ha comentado Memo, de la historiografía cubana misma, nombra pues casi 100 años de un proceso revolucionario independentista, ¿no? Por mi parte, también les comentaría que algunos de los libros, porque no todos los vamos a poder conseguir, los vamos a buscar, pero me parece que el de Rafael Rojas, Historia Mínima de la Revolución Cubana, ya está en la página de Cronos, pero si gustan lo volveremos a subir. Y me parece que también subimos la vez pasada Pasajes de la Guerra Revolucionaria de Ernesto Guevara. Por nuestra parte sería todo, y nos veríamos en otra emisión de Maíz Rojo. Muchas gracias, Memo, por esta excelente exposición. Gracias. Hasta luego.